Bien, bueno, los centros de monitoreo. Los centros de monitoreo hay de diferentes tipos, ¿no? Ahora esperen que tengo que venir para esta pantalla. Ahí está. Hay los centros de monitoreo, hay de diferentes tipos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es y para qué sirve una central de monitoreo? Eso va a ser lo que vamos a tratar de entender un poco. Y centros de monitoreo hay de varios tipos, ¿no? Hay centros de monitoreo que se utilizan para logística, en lo cual tienen un montón de camiones en la ruta y hay un operador que va mirando en tiempo real los recorridos a través de los GPS. Ese es un centro de monitoreo de logística, por ejemplo, para que no se desvíe o si lo llegan a robar o si sufre algún incidente, puedan llegar a tener algún tipo de reacción, ¿no? Hay otros tipos de centros de monitoreo un poco más especializados, como el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que es el encargado de la puesta en marcha o el control de satélites, ¿no? Como el ARSAT 1 y el ARSAT 2. En general, un centro de monitoreo eh, es un lugar o es un conjunto de equipos en el cual se reciben señales de alarmas, de cámaras. Las tiene que procesar un operador, o sea, el operador es el que toma esa información o toma lo que recibe o ve las cámaras y a partir de ahí tiene que dar una respuesta y el objetivo es ayudar a proteger los bienes y las vidas de las personas. Esa es, digamos, la parte básica de un centro de monitoreo. O sea que en definitiva un centro de monitoreo recibe información, el operador la procesa y toma decisiones. Em, Ahora bien, esperen que hay un compañero que está tratando de ingresar. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen los centros de monitoreo, ¿no? En comparación a los lugares donde no hay un centro de monitoreo? Lo principal es que los monitoreadores están a resguardo, sean vigiladores, o sea un personal civil, o sea personal de las fuerzas, están a resguardo, están en un lugar relativamente seguro en el cual, bueno, no van a sufrir daños, ¿no? Eh, La otra ventaja es que pueden atender varios eventos a la vez. Imagínense que si tenemos un vigilador haciendo recorridos, solo puede atender el recorrido que está haciendo, ¿no? O puede disuadir o controlar un solo sector, si es que está en un puesto de vigilancia, por así decirlo, o en una garita de seguridad, solamente puede atender ese lugar. En cambio, en un centro de monitoreo, los operadores están atendiendo un montón de información a la vez. Varios lugares están viendo a varios lugares a la vez o están recibiendo eventos o procesando varios eventos a la vez. Pueden dar una respuesta adecuada, eh, o sea, porque disponen de información ordenada, ¿no? O sea, en el centro de monitoreo se los capacita generalmente para manejar o para atender los eventos de una manera ordenada y tienen toda la información para poder hacerlo. Además, generalmente en un centro de monitoreo se cuenta con un supervisor al cual se le consulta ese tipo, o sea, cómo resolver ciertas circunstancias que no están contempladas dentro de los manuales de procedimiento. Por ejemplo, el año pasado estuve en el centro de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Chacarita. Y ahí, por ejemplo, los operadores, eh, o sea, los operadores que están ahí tienen turnos rotativos de 6 horas. Están 20 minutos monitoreando y no me acuerdo si tenían 5 o 10 de descanso, pero tenían muy poco tiempo en las pantallas y hacen tareas de observación y bueno, y atienden a los eventos. Pero ya ahí mismo tienen comunicación directa con policía, o sea, con la fuerza pública, con el SAMI o lo que fuera, es decir, pueden atender eventos directamente. Eh, y además está el supervisor cada determinada cantidad de operadores, hay un supervisor que los ayuda bueno, a- a sus quehaceres, ¿no? A sus tareas. Son operadores que están muy estresados
Esperen que ahí Julio Mendoza está tratando de ingresar nuevamente. Son operadores que en general están muy estresados porque las situaciones que ven en la vía pública son bastante complicadas. Pero bueno, te- entonces, si bien está a resguardo, la psiquis del operador a veces es complicado. El operador cuenta con medios de comunicación rápida. El operador, digamos, de ahí directamente puede dar aviso a toda a todo el sistema para hacer la operación, ¿no? Por ejemplo, en el centro de monitoreo de Morón, en el centro de monitoreo de Morón, los operadores tienen atrás un personal de la fuerza pública del 911. O sea que hay vehículos policiales estacionados digamos, atrás del centro de monitoreo que están en comunicación directa con ellos. Entonces, cualquier eventualidad que ven, le avisan directamente a los policías que están, o a los móviles policiales que están atrás de ellos, y ellos ya salen a hacer sus recorridos. Es decir, que tienen medios rápidos de comunicación. El otro día estuve en un centro de monitoreo de un barrio cerrado y justo se dio que un operario, un parquista, saltó una reja supuestamente para cortar ramas y bueno, toda una eventualidad. Entonces ahí se armó directamente un operativo en el cual un operador dio aviso directamente a la fuerza pública y el otro operador al vigilador para que se aproxime a verificar la situación y ver qué estaba haciendo la persona, ¿no? En ese momento el operador lo que vio es alguien saltando una reja. Después, bueno, después de todo el procedimiento, al final era el parquista que por una cuestión creo que se le había caído una herramienta, por eso saltó a buscarla, bueno, no, que todo un tema. Pero se actúa bastante rápido en los centros de monitoreo. Los tiempos de aviso y alerta son cortos, digamos, apenas se recibe la alerta, ya se está procesando, queda todo registrado, ¿no? Si nosotros mandamos un vigilador a recorrer un área y el vigilador va, recorre esa área y no mira, no observa, sino está distraído, qué sé yo, mirando el celular, no queda registro. En cambio, los centros de monitoreo, queda todo registrado. Todo lo que hace el operador va quedando registrado en forma automática. La visualización de eventos es rápido y claro, ¿no? O sea, el operador bueno, generalmente se trabaja para que el operador tenga las imágenes a disposición y lo más rápido posible y lo más cómodo, lo más práctico. Entonces esas son algunas de las ventajas de los centros de monitoreo. Esperen que seguimos hacia la siguiente. Ahí está. Entonces, ¿qué elementos componen el centro de monitoreo? En general van a ser los mismos, los que siempre hablamos, ¿no? Va a haber elementos de transmisión, como lo que van a ser las cámaras, los cercos eléctricos, bueno, alarmas en general, ¿no? Todo eso va al centro de monitoreo. Cercos, cámaras. Acá puse un sistema de alarma, pero puede ser cualquier tipo de alarma. Todo eso converge en el centro de monitoreo. Después va a haber un medio de comunicación, o sea, todos estos equipos se van a comunicar a través de lo que ya vimos, ¿no? A través eh, de toda una infraestructura de red, pero también puede haber otros medios de comunicación, como por ejemplo la red de telefonía. Se puede usar la red de telefonía para la transmisión de datos. Se puede usar radioenlaces para transmisión de ciertos datos. Y obviamente también se puede usar redes celulares para transmisión de datos, para ciertos datos. Y obviamente las redes de internet es, digamos, lo que más robustez le va a dar al sistema, como ya vimos en todas las clases pasadas, ¿no? Pero también están disponibles todos los otros sistemas, los otros sistemas. Si hablamos de los receptores, o sea, de ahí hablamos o sea, estamos hablando de que va a haber elementos que van a transmitir señales, como las cámaras, los domos, las alarmas, cámaras, domos, alarmas, cercos, todo eso son elementos que transmiten señales al centro de monitoreo. Todos esos equipos se van a comunicar a través de esos medios que vimos recién y va a haber equipos que lo van a recibir. Después el operador lo va a procesar, pero va a haber equipos que lo van a recibir. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, hay receptoras de alarmas telefónicas. Si es que hay algún barrio cerrado o algún lugar o algún centro que tenga
sistemas de alarmas de monitoreo convencional, ¿no? Hay receptoras telefónicas. Cada vez se dejan más en desuso. Hay equipos de radio que también pueden recibir señales de alerta y alarmas. Y también puede haber, obviamente, los servidores, es donde se van a procesar. Los servidores, obviamente, de los BMS, de los sistemas de videovigilancia, son los que van a recibir toda la información. Y toda esa información se va a mostrar al operador para que haga los trabajos en los puestos de monitoreo, ¿no? En el BMS de monitoreo. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, entonces se reciben las señales. ¿Qué va a hacer el operador o el centro de monitoreo que tiene que hacer? Dar una respuesta, ¿no? Esa respuesta puede ser avisar a las autoridades, avisar a los supervisores, avisar a los clientes y en algunos casos hacer acciones remotas. Eh, por ejemplo, en Nordelta, en uno de los barrios más nuevos, pusieron bocinas tipo sirenas de alerta. Es decir, que los operadores eh, pueden mandar un comando para hacer sonar una bocina tipo sirena náutica, en un perímetro que da contra el arroyo, contra un arroyo. Entonces, si alguien se mete por ese arroyo y cruza alguna barrera, si los operadores lo ven, pueden hacer sonar sirenas como para disuadirlo. Entonces se pueden accionar sistemas de aviso remoto, ¿no? Hasta acá venimos bien, más o menos se va entendiendo. Ahora igual vamos a seguir avanzando. De Sí, poquito. sí, sí, perfecto. Tenemos lo que son las respuestas. Eh, ¿Cuáles son las tendencias en lo privado y en lo gubernamental? Bueno, más allá de que, o sea, más allá que en principio las cámaras se empezaron a nivel privado por una cuestión de seguridad y a nivel gubernamental también por una cuestión de marketing de gobernadores y también de seguridad, la tendencia es seguir instalando sistemas, ¿no? Se siguen ampliando y cada vez se amplía más el sistema de cámaras. Se dice que o sea, por ejemplo, en lo que en lo que es China, se dice que tienen más o menos dentro de las grandes urbanizaciones, tienen el 90% de los accesos públicos cubiertos. Ahora no me acuerdo el número, pero en Cava hay también un sistema bastante importante de sistemas de cámaras. Bueno, en los barrios cerrados, todo barrio cerrado tiene su sistema de cámaras. En lo que es las empresas, los galpones, fábricas y demás, tienen y cada vez amplían más sus sistemas de cámaras y a nivel hogar también. Los hogares, casi todos los hogares de clase media casi todos los hogares de clase media o tienen la tendencia a poner estos sistemas, por lo menos para la parte de calle o patios, etcétera, ¿no? Entonces es un sistema que va incrementando todo lo que es cámaras. Em, bueno, las partes de una central. La parte Juan, sí, perdón, te paso una consulta puntualmente de lo que sería, digamos, tendencias. sí. Eh, a ver, por ahí esto lo comentás más adelante, pero yo te lo consulto. ¿Qué es lo que se estila hoy en día? Por ejemplo, yo sé que en el ámbito privado es más común y se sigue comprando la infraestructura y demás, pero sé que en lo público y grandes multinacionales hoy tienden ya más a lo que es infraestructura as a service o software as a service, por ahí, no comprar los fierros y empezar a tener todo en la nube y demás. Vos que estás más tanto en el ámbito bien privado y gubernamental, ¿cómo ves que se encara esto hoy en día? O sea, municipios alquilan las cámaras, por ejemplo, las alquilan, hay una empresa o alquilan los insumos o compran todo.
más o menos cómo está repartido eso. Sí, en líneas generales es todo compra por o sea, esto es todo compra, o sea, sí lo que se vende es el mantenimiento. El mantenimiento es lo que, después vamos a ver algo del mantenimiento, pero sí lo que se vende es el mantenimiento de hardware y de software. Eso sí, y licencias cada vez que se agrega un nuevo punto de visión, una nueva cámara o un nuevo dispositivo. Pero en general el equipamiento lo termina pagando el cliente. Con respecto al tema de almacenamiento en la nube, no se hace almacenamiento en la nube, al menos en lo privado, digamos así, a gran escala o en lo público. ¿Por qué? Porque la infraestructura de red que hay disponible, o sea, la fibra y demás, cuando uno contrata, sea el servicio que sea, es muy difícil, digamos, tener una fibra que puedas transmitir hasta un servidor confiable toda la información que se genera en las cámaras. Entonces, no hay un sistema o una conexión a fibra que soporte todo ese tráfico de información, como lo que es la fibra directa con switch de 10 GB que vimos, digamos, la clase pasada, ¿no? O la clase anterior. Así que bueno, en lo que es Cava en sí, se compran directamente de cámaras, las compran a través de proveedores, y en lo que es privado también, pues, en la mayoría de los barrios que estuvimos trabajando, por lo menos, siempre se hace una licitación para la compra de esos equipos y los termina pagando el cliente, digamos, son pagando el barrio y son de propiedad del barrio. Después los mantenimientos sí son cuestiones aparte. Bien. Ok, bueno, bien, bien, gracias. Bueno, partes de una central. Las partes de una central las vamos a dividir en dos, en hardware y software. Em, a ver, espera, que pongo el mouse por este lado, ahí, en hardware y software. Con respecto al hardware, a la parte, digamos, dura, vamos a tener lo que es la red eléctrica. La red, digamos, eléctrica es sumamente importante porque en definitiva todos los sistemas se van a alimentar de ella, ¿no? O sea, todos los equipos y todo se va a terminar alimentando directamente de la red eléctrica. Si falla la red eléctrica, tenemos que tener algún sistema de backup porque la energía la necesitamos, y el centro de monitoreo, ahora estamos hablando exclusivamente del centro de monitoreo, el centro de monitoreo requiere que eso siga funcionando. Entonces, ¿cómo es el sistema de red eléctrica en general? Bueno, en general se toma de la red eléctrica, se toma la energía, y esa energía pasa a lo que es una UPS. A ver si lo tengo más ampliado. Acá. Pasa a una UPS industrial que soporte todos los equipos mínimos para los equipos mínimos. ¿Por qué esa UPS? Porque en general lo que se llama planta eléctrica o grupo electrógeno tarda unos minutos en arrancar y estar a régimen. ¿Qué significa arrancar y estar a régimen? Bueno, imagínense que se corta la energía eléctrica, ¿no? O sea, se cae la red eléctrica de la calle. La UPS la UPS automáticamente mantiene el sistema funcionando. No hay ningún corte ni microcorte en lo que es la red eléctrica. La UPS empieza a funcionar y empieza a consumir sus baterías mientras el grupo electrógeno empieza a funcionar. El grupo electrógeno tiene que hacer una serie de rutinas que es lo mismo que un auto, ¿no? Arrancar, o sea, ponerse en marcha, hacer que el burro de arranque haga rotar el motor tiene que hacer rotar el estator hasta que llega a la cantidad de vueltas necesarias para generar la tensión en los ciclos necesarios, ¿no? Entonces, todo ese proceso lleva un par de minutos. Cuando está todo el sistema
en funcionamiento, ahí automáticamente entra de nuevo, entra, digamos, a funcionar el grupo electrógeno para realimentar las baterías del UPS y de esa manera no dejar nunca sin energía a los tomas que tienen respaldo. O sea, los tomas que tienen respaldo siempre van a estar energizados. Va a haber otros tomas que sí pueden llegar a no estar respaldados. Por ejemplo, la luz, no sé, supóngase la luz de la cocina, ¿no? Del comedor. La luz del comedor. Bueno, la luz del comedor no es necesario que esté respaldado. Entonces, la luz del comedor se va a apagar hasta que arranque el grupo electrógeno. Cuando arranca el grupo electrógeno, se vuelve a prender la luz del comedor. Cuando vuelve la energía eléctrica, automáticamente, o sea, cuando vuelve la energía eléctrica en las tensiones nominales, la UPS vuelve a dar paso a la energía eléctrica de la red y se pone en stand-by y el grupo electrógeno se apaga y bueno, y está la rutina de apague del grupo electrógeno. El grupo electrógeno generalmente es de arranque, en los centros de monitoreo importantes es de arranque automático y en los no también. También en el medio va a haber un tablero, eh, eh, un, un tablero que va a, en forma automática, trasladar la energía de este equipo a este equipo, o sea, hacer el cambio de llaves para la UPS, ¿no? Eh, entonces, se entendió cómo es el sistema, es decir, que si nosotros tenemos que diseñar o tenemos que auditar algún sistema de estos, lo que nos tenemos que asegurar es lo siguiente, que este UPS tenga energía suficiente para soportar toda esta carga por una determinada cantidad de minutos hasta que el grupo electrógeno entre en régimen. Generalmente esto se calcula, o sea, se calcula en función de los equipos, la potencia máxima, y ahí se consigue el UPS por un plazo de 1 hora más o menos. O sea, las UPS generalmente se tratan que tengan un plazo máximo de 1 hora. Como todo UPS, esto tiene baterías, las baterías cada determinado tiempo, cada determinado ciclo, hay que cambiarlas. Las UPS tienen que llevar baterías que son estacionarias, es decir, que son baterías que, a diferencia de las baterías del auto, no van a estar en movimiento, sino que van a estar quietas, en consecuencia tienen que ser baterías de gel estacionarias y bueno, y una serie de cosas más. Eso con respecto entonces a la red eléctrica. Con respecto al tema de la red informática, bueno, un poco ya lo vimos, ¿no? Va a haber siempre un sistema de fibra que va a trabajar en 10 gigabits con los switch y todo. Ahí se van a conectar los servidores. Puede haber redundancia de storage para mantener el ciclo de grabación, como vimos la clase pasada. Va a haber switch y va a haber servidores principales, servidores clientes que son los encargados de tomar toda la información, ¿no? Con respecto al tema de la red informática. Entonces, lo ideal siempre en la red informática es que haya el anillo de fibra y toda la redundancia que hablamos. Después va a haber una red de telefonía, que en los centros de monitoreo es importante que sea estable porque es el medio de comunicación que hay a través o es el medio de comunicación hacia la fuerza pública, ¿no? Eh, Aunque hoy en día con lo que es la tecnología, o sea, con los celulares, eso también, digamos, digamos, siempre está respaldado. Pero si hay algún centro de monitoreo, como he visto en dos barrios cerrados en particular, donde se reciben señales de clientes, señales de alarma de abonados propios de clientes de ahí, bueno, esto tiene que ser un poco más importante, ¿no? Puede ser teléfonos comerciales que van a estar en la propiedad, o si no directamente una red de telefonía IP. Em, y si es más elaborado, si se necesita mucha más robustez, se pasa directamente a lo que son los troncales digitales. Un troncal digital me va a asegurar una estabilidad mayor directamente.
Con respecto al tema de los radioenlaces, o lo que es radiofrecuencia, va a haber una serie de antenas que se van a intercomunicar entre sí, sea para transmisión de datos o para transmisión o como parte de la que es la red la, la red de la red IP. Bien. Eh, Hay otros medios de comunicación, como lo que puede ser algunas señales tipo GPRS, mediante receptoras, que esto lo vi, por ejemplo, en un barrio cerrado en eh, Escobar, no, bueno, después de Escobar, no me acuerdo la localidad. Pero bueno, ahí habían montado ahí habría varios clientes que tenían alarmas y todas las alarmas se comunicaban directamente por un comunicador GPRS, o sea, en cada lugar se puso un comunicador GPRS y se recibía todo en el centro de monitoreos. Entonces, también se puede montar en el centro de monitoreo algún receptor de señales de alarma mediante tecnología GPRS o mediante tecnología GPRS. Y bueno, obviamente lo que es el sistema de red que ya lo vimos anteriormente, ¿no? El anillo IP y después todos los dispositivos conectados a esa red IP. Las cámaras se conectan a la red, después los TV wall, los administradores, los joysticks, los servidores y también los clientes. Todo conectado a la red. La red como ya la vimos anteriormente. Em, con respecto al software, eh, entonces hasta ahí vimos lo que es cómo estaba compuesta o sea, cómo un centro de monitoreo, cómo se compone un centro de monitoreo en cuanto a hardware, ¿no? En cuanto a hardware, entonces vimos que el centro de monitoreo se compone por la red eléctrica, la red de telefonía, la red de radioenlaces y la red IP. Son las cuatro grandes redes que, bueno, en función de si el cliente tiene o no esa infraestructura, tenemos que empezar a analizar cómo la puede usar, de qué manera conviene usarla, en qué momento conviene ampliarla y cómo hacer el mantenimiento de esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que la parte de mantenimiento no haga mantenimiento del grupo electrógeno, porque el grupo electrógeno siempre arranca. Entonces, tiene que haber un protocolo de mantenimiento de ese grupo electrógeno. Ahora, igual después lo vamos a volver a comentar. Con respecto al software, entonces, con respecto a Juan, la... perdón, Sí, una consultita más que no sé si entendí mal. En hardware, dijiste que el OPS se tiene que dimensionar, habitualmente se usa en ese minuto, digamos, o 10 15 minutos lo que tarda un grupo en entrar en régimen, pero que cuando se calculan, se diseñan contemplando que puedan llegar hasta 1 hora de autonomía. sí, sí, sí. Sí, se suelen diseñar con 1 hora de autonomía en los equipos que van conectados a esa UPS. Ese es Suelen ser grandes UPS, imagino, sí, con varias baterías, bancos de baterías. sí, generalmente eh, la parte de iluminación, o sea, generalmente la parte de iluminación, vos no la pones dentro del UPS. Todo lo que es iluminación no la pones dentro del UPS, salvo alguna luz del propio centro de monitoreo, algo que sea operativo para el personal, para el operador. Ahora bien, lo que son los servidores, storage, el switch core, em, incluso los nodos tienen todos UPS. Cada nodo tiene una UPS. Creo que en las fotos que vimos la clase pasada vimos un UPS, eh, un rack, un nodo abierto y adentro del rack estaba la UPS. No sé si se acuerdan, a ver si tengo la imagen acá. Ahora, ahí, la vamos a poner. Ven que acá está la UPS. Acá le falta mantenimiento, pero dentro del rack, que el rack es, ahora pongo la del rack. El rack es este.
Este es un nodo propiamente con la fibra, acá está la fibra, acá está el switch, la línea, el rack, perdón, los tomas, eh, el canal de tensión, perdón, canal de tensión, bueno, tiene un UPS, el nodo, ¿por qué? Porque si se cae la energía eléctrica, este UPS va a mantener el equipo funcionando hasta que el grupo electrógeno entra en régimen y esto siga funcionando. A veces tenés que dividir eh, esa carga, la carga total, en varias UPS. Entonces, en el centro de monitoreo propiamente dicho, vas a tener un UPS para los equipos del centro de monitoreo y después en cada nodo vas a tener un UPS para cada nodo y así en todos los servicios que tengas hasta que arranque el grupo, ¿no? Tiene que durar hasta que Claro, arranque pero el grupo. entonces estas del nodo también tienen que estar contempladas para que duren 1 hora alimentando todo el nodo. Sí, sí, en general, en este tipo en este tipo de sistemas, vos haces lo siguiente. El, la UPS te mantiene funcionando el switch, que el switch es PoE, por lo tanto, las cámaras siguen funcionando. Los domos motorizados, que son los que más consumo tienen, se van a caer hasta que levante el switch, hasta que levante la energía eléctrica. Ahí tenés ahí sí tenés una pérdida en los domos. Pero bueno, O por un sea, Los tema de todas demás, no consumo. van en UPS. Si el consumo te da, sí, pero si no, tenés que tratar de verlo. A ver, el tema del tiempo y del consumo tiene que ver con lo siguiente. Eh, si vos lo calculás, o sea, si vos haces el cálculo del UPS suponete que lo haces a media hora, ¿no? Decís, bueno, eh, la UPS sea de la energía, sea de la potencia que sea, 500 watts, 1000 watts, 1500 watts, 2000 watts, sea de la potencia que sea, en el cálculo te da para media hora, está bien. Los primeros meses, el primer año, quizás te va a durar ese periodo, pero ya después el banco de baterías ya no va a tener el mismo régimen. Entonces, por eso es que vos lo tratás de llevar así 1 hora para que en el tiempo eso termine siendo funcional. Porque si vos lo llevas a un tiempo muy bajo, vos decís, bueno, lo calculo para 15 minutos total, el grupo electrógeno tarda 5 en arrancar y vas a andar medio jugado porque no en el momento que instales, sino en el posterior, porque bueno, va a suceder que esas baterías no te van a rendir lo mismo. Claro, sí, sí, entiendo. Y los domos, si no van con PoE, hay algunos switch que son PoE Plus o PoE Plus Plus, Sí. pero que sí consumen un montón. ¿Qué los colocan con transformadores de alterna? No, si el switch soporta el domo, se lo deja, porque en general eh, el domo tiene, eh, el domo, el consumo que tiene, lo tiene cuando están activos los servomotores de movimiento. Cuando no están activos los servomotores de movimiento, el consumo baja bastante. Te cuento, por ejemplo, en Cava, acá en Cava, en los postes en los lugares donde hay cámaras, eh, si vos te fijas, vas a ver que hay 3 cámaras y un domo todo el tiempo moviéndose. Cuando se corta la luz y vos te fijas, el domo no se va a estar moviendo, pero las cámaras van a seguir activas. Adentro de los rack, de los nodos esos, que son chiquitos, va a haber un UPS. A ver si tengo alguna foto por acá de uno abierto. Eh, no, tendría que Juan, te buscar. interrumpo mientras buscas. Sí, Eh, es criterioso entonces hacer una división en donde tenemos la, no, no tengo. Sí, la toma de 220 en separar lo que sería esencial de lo no esencial. Digo lo esencial para que esté con UPS y lo no esencial hasta que se recupere la energía. sí.
Bien, sí. entonces ahí dividiríamos. Pero, por supuesto que el POE no corre la misma suerte. Si queremos separar el PTZ de la energía que nos proporciona el POE, debemos poner una fuente separada y separar el IP del PTZ. O sea, claramente tenemos que armar dos alimentaciones distintas en el rack, más otras tantas alimentaciones o divididas en el centro de monitoreo para separar lo esencial de lo no esencial. Sí, correcto. En el centro de monitoreo los separás, o sea, en definitiva esto es, digamos, poner una línea de tomas, lo que se llama una línea de tomas estabilizado, ¿no? Sobre esa línea de tomas estabilizado, todo lo que pongas sobre esa línea de tomas va a estar con respaldo de UPS. Todo lo que no pongas sobre esa línea de tomas se va a apagar hasta que arranque el grupo electrógeno, hasta que entra en régimen del grupo electrógeno. Eso es así. O sea, en la normativa de IRAM, la 4174 para centros de monitoreo, habla de una autonomía de transferencia de 45 minutos. Sí, Asegurarlo, seguro, ¿sí? sí. Más allá de que uno pueda estimar 15 minutos para la transición, pero habla de 45. Una normativa de centros de monitoreo específicamente. Y, y luego una autonomía de 9 horas de grupo electrógeno, que eso tiene que ver más con el combustible o la forma que se administre el motor, en cuanto a que tenga, que el lugar tenga el combustible necesario para llegar a esa cantidad de horas. Pero cuando hablabas de una UPS de 1 hora y UPS de 15 minutos, ahí me hace ruido, en el sentido de, no sé, pienso en 1 hora en lugares donde no tengo línea de grupo electrógeno, ¿sí? Eh, Porque si no la maniobra debería ser como igual en todos lados. sí, a ver, vamos de nuevo. Eh, Generalmente, vos o sea, esto va a un cálculo, ¿no? O sea, uno calcula la potencia que puede llegar a tener o el consumo que uno puede llegar a tener y en función de eso proyectas una batería o un sistema de baterías o un UPS para que te respalde ese sistema durante 1 hora. Eso es lo que vos proyectás. Con eso ya cumplís la norma y todo. Sobre la línea de tomas estabilizado, que la línea de tomas estabilizado soporta a todo el sistema. En la práctica vos sabés que el, sis- en la práctica vos sabés que si el grupo electrógeno está digamos, bien mantenido en régimen, eh, ese corte o ese periodo en el cual vos utilizás el banco de baterías va a ser corto. Va a ser de 2, 3, 5 minutos como un periodo prolongado, ¿no? Entonces, en principio, uno podría pensar que con 15 minutos es suficiente, pero la realidad es que en el momento que se corte la energía eléctrica, muy, es muy difícil entender el estado actual de las baterías, ¿no? O sea, la energía se corta en cualquier momento, en ese momento no sabes el estado de las baterías. Es por eso que tanto la norma como la práctica, vos proyectás siempre a 1 hora. Obviamente en los nodos, eso en el centro de monitoreo. Obviamente en los nodos vos tenés otro problema, ¿no? El problema de los nodos es que vos tenés poco espacio para la colocación de un banco apropiado de baterías. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar bueno, de cómo y hasta qué punto, qué cosas me conviene respaldar y qué cosas considera se considera que van a ser sumamente importantes, ¿no? Eh, Como para justificar ese periodo de tiempo en el cual el grupo electrógeno tiene que arrancar. Eh, un domo perdido en medio de un, digamos, de un perímetro que se usa como respaldo de cámaras. O sea, la visión principal la da las cámaras. El domo es para hacer el seguimiento. En ese caso, podés prescindir del domo hasta que arranque el grupo. ¿Se entiende el concepto? O sea,
siempre en los perímetros hablamos que hay que cubrirlo con cámaras. Los domos son para que el operador pueda hacer seguimiento del problema que está sucediéndose en ese momento. Entonces ahí es donde vos podés prescindir del domo hasta que arranque el grupo y bueno, y ahí volvés a tener conectividad. Con tal que el nodo en sí, que te alimenta todas las demás cámaras, quede funcionando. Que ese sería, digamos, el factor principal. Ahí más o menos aclaramos las aguas. No, no, a ver, está súper claro. De todas maneras, siempre queda la estrategia que uno pueda emplear, el dinero que se puede invertir en el proyecto, porque si el proyecto puede, este, digamos, contemplar dos grupos electrógenos, uno a combustible y otro a gas, y a su vez pueden poner una hora de UPS, bienvenido. ¿Sí? El tema es que nunca sucede eso. Pero está claro, sí, obviamente que uno tiene que contemplar que los tiempos sean coherentes y uniformes en todos los lugares, que los mantenimientos de los grupos de electrógenos sean correctos, y tratar de diversificar digamos, la iluminación, que tenga su propia batería, los elementos de alarma, los cables microfónicos y los sensores externos y demás, sus propias baterías, los sistemas de alarma, sus propias baterías. Entonces, si se me cae la red y se me caen las cámaras por falta de energía, ¿qué, qué tengo que hacer? Es más esencial que funcione el switcher y no el PoE, ¿sí? Entonces yo ahí separaría y armaría dos tipos de esenciales, ¿sí? Porque ahí sí podría con un UPS mantener horas la red IP y poder sostener elementos de alarma. Pero ya estamos hablando siempre de una estrategia más, ¿sí? Sí, sí, correcto. Sí, sí, eso, obviamente todo eso se puede mejorar en función de los costos, ¿no? Con respecto al tema del software, o sea, hasta ahí entonces lo que es la parte, digamos, de hardware, respecto al tema de la parte de software, esperen que digamos acá, parte de software. Eh, entonces, en el software vamos a tener un, eh, un software para lo que es cámaras, sistema de cámaras, y quizás también algún otro software para lo que es la parte de alarmas. Generalmente el cerco eléctrico suele tener su propio software, eh, sobre todo, o sea, sobre todo las marcas más conocidas suelen tener su propio software de monitoreo y su propio software de cercos eléctricos y eh, no siempre se pueden poner esos alertas al centro o al software de monitoreo principal de cámaras. Entonces por ahí tenemos que separar en dos software distintos. Pero lo que sí tiene que tener cualquiera de los dos software, tanto el de alarmas como el de cámaras, es un entorno amigable para el operador. O sea, el operador generalmente eh, generalmente hay que darle la mayor facilidad posible, ¿no? Más allá de la capacitación y demás, hay que darle los entornos que sean lo más amigables posibles. Tiene que tener fácil acceso a listas, históricos, notas o lo que sea. El software tiene que tener eso significa que el software tiene que tener un buen manejo de base de datos. Tiene que haber un backup con entornos activos, o sea, tanto el software de alarmas como el software de monitoreo, en definitiva son sistemas que están funcionando en una computadora. Eh, que tenga un backup con un entorno activo significa que si por alguna cuestión falla la computadora, falla el disco, falla algo, se pincha, s- bueno, que haya un sistema de respaldo que esté funcionando a la vez, ¿no? Algo así como un espejo. Tiene que tener la posibilidad de registro de notas o registro de eventos. O sea, el operador cuando ve algo o nota algo tiene que dejar registrado eh, o sea, asociado mediante un sistema de base de datos, tiene que dejar asociado un registro de notas de lo que ve o de lo que hace. Si hay llamadas o lo que fuera, tendría que haber un registro de comunicación por voz. Hay muchos software de alarmas y también de cámaras, muchos BMS, que permiten hacer llamadas directamente y dejar registro de esas llamadas. Eh, amplitud de formatos. La amplitud de formatos tiene que ver con
la facilidad de enviar información. Hay entornos o hay software de monitoreo en los cuales es muy difícil descargar la imagen o algún video y retransmitirlo en forma inmediata a través de los nuevos medios de comunicación, como son el WhatsApp y demás, que quizás son necesarios y son de rápido manejo, ¿no? Eh, hay ¿cuándo fue? Hace como 2 meses atrás estuve en un barrio cerrado, eh, donde sucedía eso, ¿no? Les comenté recién del evento este del jardinero. Bueno, el software sí tenía la posibilidad o sea, tenía esa compatibilidad para transmitir videos, entonces el operador le manda directamente al vigilador lo que ve, o el registro de esa grabación. Entonces ahí pueden entender un poco más la situación. Hay software que no lo tienen, eso sí. Y tiene que ser obviamente seguro, ¿no? Tiene que ser un sistema confiable, seguro. Em, Bueno, un poco más específico en cuanto a cámaras. eh, Nuevamente el entorno tiene que ser amigable, tiene que haber capacidad de procesamiento. O sea, la capacidad de procesamiento tiene que ver con la cantidad de cámaras que puede procesar el sistema, ¿no? Hay sistemas que pueden procesar muy bien un montón de cámaras y hay otros sistemas que no. El buen manejo de la base de datos y tiene que haber un registro de eventos, los logs de analíticas. Hoy en día un poco también cuando hablábamos de la tendencia hoy en día también, más adelante quizás lo volvamos a ver, pero la tendencia hoy en día es a dejar que los operadores dejen de mirar las cámaras y empiecen a atender eventos. Ese es, eso tiene que ver digamos, con el crecimiento de la inteligencia artificial aplicado a las cámaras y con el tema de el registro de analíticas. Es decir, que si en vez de nosotros poner al operador a mirar un montón de cámaras, tenemos un buen sistema con analíticas, el operador deja de mirar las cámaras y empieza a atender eventos. Es decir, que cuando sucede una analítica, ahí actúa en consecuencia. Eh, en algunos lugares lo están empezando a implementar. eh, Eso lleva como consecuencia una inversión importante porque las analíticas generalmente se prefieren que vengan embebidas en las cámaras, con lo cual es un costo importante. Y en otros lugares, a nivel, por ejemplo, gubernamental, son muy, muy resistentes al tema de meter analíticas para lo que es la parte de monitoreo de cámaras. Sí, sí analíticas para lo que es el tema de reconocimiento facial, patentes y otras cuestiones más, ¿no? Velocidad y demás. A eso sí. Pero para lo que es el monitoreo propio de cámaras, resisten bastante el tema de las analíticas. Nosotros hablamos algo de lo que es el tema de, no me acuerdo, por eso pregunto, ¿no? Nosotros hablamos algo de lo que es el tema de la diferencia entre las analíticas en la cámara y la diferencia de las analíticas en el software. No se acuerdan, ¿no? No, no, no lo hablamos. Bueno, Sí, Juan, creo que algo nombraste, sí. teniendo en cuenta la transmisión y que, bueno, tiene que procesar el software. Creo que algo has dicho, pero no Está bien. profundizamos mucho. Sí, bueno, pero el concepto es ese, ¿no? Cuando vos tenés, o sea, hay que diferenciar lo siguiente. Si vos tenés un excelente sistema de transmisión, la analítica te conviene ponerlo directamente en el software. ¿Por qué? Porque el software vos lo podés actualizar, o sea, en el BMS vos lo podés actualizar y quizás te puedan mandar todo el tiempo o cada determinado tiempo actualizaciones de esas analíticas que van mejorando. En cambio, si la analítica vos la tenés en la cámara, tenés muy buena imagen de inicio, con lo cual tenés un muy buen funcionamiento de la analítica, pero quizás con el tiempo se va quedando. Entonces, cada tanto tenés que ir actualizando las analíticas de las cámaras y comprobar si hay actualizaciones, lo cual requiere una demanda de
de técnicos, ¿no? O sea, los técnicos tienen que fijarse en las versiones de las analíticas y si es necesario empezar a actualizarlas en la cámara. Entonces esa es un poco la diferencia en las dos cuestiones. Ahora, si vos tenés un sistema que ya empieza a tener atenuaciones, es decir, que la red de fibra empieza a perder ancho de banda, porque tenés lag o o la fibra te está llegando atenuada, bueno, entonces ahí la analítica conviene directamente en la cámara. Bueno, la integración, obviamente, el del software, eh, como vimos la clase pasada, si tiene OnBeef, mucho mejor porque permite la integración de varios equipos, ¿no? Vos podés tener controles de acceso, cámaras, todo en el mismo software. Bien. Normativa. Tendríamos que arrancar ahora con la normativa, que es un poco lo que venía comentando recién Daniel. A ver, vamos a ver algunas cuestiones para los que quizás no están tanto en este tema. Eh, Son las 8. A ver, ¿les parece? Hacemos una pausa de 10 minutos y seguimos. Perfecto. 8 y, 8 y Bueno, 10. Perdón, son 7 y 10. Volvemos a arrancar. ¿Está bien? Así tomo un Ok, poco de agua. vale. Dale.